Sí, sí, sí me pillé la película. Estuvo bien, pero Listo, muy bien. Entonces ya empezamos grabación. Gracias Hernando por participar. Eh, Hoy comentando la película de Upgrade con su traducción de versión española, La máquina asesina, ¿no? Comencemos por el nombre. ¿Usted qué opina de los dos nombres? ¿en inglés cómo es? Upgrade. Una app, ¿sí, no? Como una aplicación. No, upgrade de mejora, sí. Sí, upgrade. Pues, pues sí, cambian mucho los nombres, ¿no? Por ejemplo, el de español ya empieza como a revelar muchos elementos de la película que supongo que el otro título deja como en suspenso con el simple upgrade, con el simple mejora, sí. Sí, no, bueno, yo siento que los españoles tienden como a ponerle nombres raros, ¿no? Por ejemplo, con el Kame Kameha, que ellos dicen onda Ah, vital, sí. ¿no? Eh, Ese tipo de cosas, ¿no? Pero la upgrade yo creo que dice mucho. De pronto ellos dijeron, uy, si le ponemos en español mejora, la gente va a decir, qué putas, ¿no? Porque no llama así. Me imagino que ellos por marketing le pusieron así. Pero en inglés tiene mucho más sentido. Y eminentemente con la película, pues como habla de humanos mejorados y androides, pues tiene como todo el sentido, ¿no? Si quiere comentarme por cómo le pareció la película. Pues, pues tiene como unos debates como éticos, trata como de retomar los debates éticos que hay sobre la inteligencia emocional. Precisamente yo había estado como leyendo sobre cómo se alimenta la base de datos de los autos Tesla. Entonces, los primeros Tesla, entonces, de prueba no tenían como un backup o no tenían como toda una base de datos para tomar las decisiones que toman ahorita. Pero en la medida en la que la app se va como desarrollando, como que va aumentando la memoria y tiene muchas más respuestas. Pero entonces también ocurría una vuelta porque es que tengo un amigo que es ingeniero que trabaja con una empresa de MOX que no es Tesla, pero usa la base de datos de los carros de Tesla. Entonces el man se daba cuenta ahí de que de todas formas no había manera, a pesar de que se hace todo un diseño tecnológico para evitar el riesgo y como para evitar los accidentes, no había manera de evitar los accidentes. Entonces pasaba que pues el carro tiene que tomar como una decisión cuando se le atraviesa un ciclista. Entonces es irse a donde no haya gente. Y entonces, por ejemplo, se atraviesa un ciclista y el andén está repleto de gente, entonces el carro tira el cabrillazo, es para la vía. Y pasaban colisiones con otros carros inevitables así, porque se atravesó un ciclista, porque se atravesó un gato, porque se atravesó un perro, por alguna cosa así y tal, el carro tiene que sacar, toma una reacción muy rápida y tiene que hacer juicios de valor entre qué vale más y vale más la vida de este, o en la escala de valores que tiene incorporada, ¿no? Porque pues el ser humano tiene esa vaina, ¿no? Puede cambiar su escala de valores, o no tiene como esa rigidez, no tiene una sola escala de valores y las escalas no son rígidas. O pues depende, ¿no? Porque hay gente que sí es toda fundamentalista en esas vainas y eso termina luego mal. Termina eso como siendo casi como una máquina y imponiendo vainas a lo maldita sea. Pues, pero sí, la película estuvo hay una serie que se llama Carbono Alterado, que es más o menos como eso, ¿no? Como que hay modificaciones y tal, y modificaciones del cuerpo y eso. Pero acá pues está eso, ¿no? Que la modificación quiere como ser autónoma y tomar el control de un cuerpo humano.
Y tiene también esa vaina como lo de Pinocho, ¿no? Que quiere ser humano y tal. Sí, tiene ese elemento, ¿verdad? Sí. Bueno, viendo el tema, por ejemplo, de los carros, ¿no? ¿Será posible? Pues obviamente ya lo estamos viendo de que ya van a haber muchos Uber y aplicaciones así con vehículos no tripulados, digo, con no conductores. Y me imagino que se dará el caso de que los hackeen, ¿no? Para producir accidentes también. Oiga, así como en la película, ¿no? Que Sí, sí. No, y se presenta, weón. Se han habido muchos accidentes. Hubo un carro que por allá, es que también la gente le empieza a meter manos a las máquinas y entonces empieza como a engallarlo y todo. Entonces por allá en Singapur, que para que potenciar el carro, no sé qué potenciar vaina y le metieron una vaina del disco duro y entonces el carro como que quedó, porque todos esos manes tienen documentados los accidentes. Entonces el carro quedó engranado como a 200 kilómetros por hora y se estrelló. sí, Y andó como un loco así y entre esas calles de por allá todas destapadas de Singapur, no sé qué, hay varios relatos así. Los coreanos, por ejemplo, tenían un avión, un bombardero también que se manejaba por inteligencia artificial sí, tremendo. y y terminaron bombardeando un caserío o sea, el man confundió un objetivo civil con un objetivo militar y era un entrenamiento, marica. Entonces, pero eso de todas formas el avión mandó un misil de verdad. Sí, Sí, hay muchas cosas, ¿no? También los drones que podían identificar a las personas, eh, pero como raro, ¿no? No pudieron identificar a los asesinos, ¿no? De la esposa del man. Em, Algo también interesante como las pupilas de los androides que podían como tener sensores y adquirir como información. También me pareció sí. interesante eso. También la importancia de caminar, de volver a caminar y como el propósito, ¿no? El man realmente no quería volver a caminar, pero como el hecho de saber de la esposa, ¿no? O sea, el tipo, a pesar de ser mecánico, yo pensé que iba a ser como el típico cliché, el man de acción que busca venganza. Y de pronto sí, pero el man no en sí era un asesino, ¿no? Sino que a través de STEM podía, podía hacerlo, ¿no? Podía despersonalizarse de su cuerpo y que él lo hiciera en vez, ¿no? Entonces, no sé, supongo que más adelante podremos incorporar la inteligencia artificial a nuestra percepción y mejorar pues nuestras habilidades, ¿no? Y yo creo que ahí va a haber un punto en que nos vamos a mejorar y vamos a optimizar tantos procesos, pero como todo, yo siento que estas tecnologías van a ser accesibles primero para la gente de élite, y yo creo que ya la deben tener. ¿Usted qué opina? Pues es que sí, o sea, la tecnología se está desarrollando y por aquí en Colombia casi no tanto, pero sí hay muchos lugares del mundo donde ya se está implementando para muchas cosas, sí, en Europa y en China y Japón ya hay, pues eso, taxis donde el que tripula es una inteligencia artificial, sí, el conductor es una inteligencia artificial o mensajeros. Sí, en Japón los mensajeros no tienen trabajo porque todo eso lo hace una maquinita, bueno, un robot y ese anda y deja todas las cosas pero entonces hay algunas actividades así, por ejemplo, en las que no hay que tomar la iniciativa, en las que no hay que pensar en las que digamos, sí se resuelve Por por inercia. esa inteligencia artificial, pero entonces la inteligencia artificial tampoco ha alcanzado la capacidad humana de interpretar muchas cosas, comete errores, eh,
las bases de datos que tiene son pues limitadas, no puede realizar pues sus propios experimentos, pues cuando tiene que comprobar algo, así. Ujú. Cuando tiene una hipótesis, pues para proyectar la hipótesis, solamente puede como revisar sobre el pasado y en las bases de datos que nosotros le damos ahí a la nube para alimentar. Tiene como esas limitaciones y le ha pasado a mucha gente, por ejemplo, en muchos lados que llega y pide una recomendación y la inteligencia artificial se equivoca y pues nosotros pensamos que eso va a optimizar, pero en realidad no. La misma inteligencia está también es como un niño también, ahorita está como aprendiendo todo. Sí, Sí, eso es verdad. Pero bueno, siento que uno puede pensar por sí mismo, pero si no tiene una asistencia integrada, puede tomar de pronto más decisiones porque ve más espectros de posibilidades. Pero el punto también es que la inteligencia artificial de STEM podía controlar el cuerpo del man. Y por ejemplo, el man no sabía pelear, pero dejando su cuerpo al control de STEM podía tener unos combates y asesinar gente, percibir información, el dibujo ese, el diagrama. O sea, siento que vamos para allá, ¿no? También me pareció interesante el uso de muebles inteligentes, ¿no? Como que una mesa vulgar de sala de estar podía tener una pantalla para ver los mensajes. Em, de que más adelante la gente va a tener implantes informáticos, va a tener armas biomecánicas, ¿no? Me pareció un poco ya la ficti. sabe. Sí, bueno, no sé cuáles hayan ahorita, pero me pareció ficti, pues el hecho de tener un cañón integrado pues a la palma de mano. Ajá, Yo siento que eso se ha visto, ¿no? Como yo creo que la referencia de androides que uno puede tener más común es la de los de Dragon Ball Z, sí, 17, 16, 17, bueno, no sé, el gordito que mató Vegeta, que tenía como unos, no sé, como unos, ¿qué era? Era como que consumía la energía de la gente, ¿no? Y le absorbía la energía ahí por las manos. Eh, También desde el guión, pues hay muchos personajes, ¿no? Está el detective, el cantinero, la madre, que son como personajes que equidistan y empiezan como a ser aliados y no aliados de Ray Trace, que es el nombre del protagonista, de Heron King, que es el que le da la posibilidad de tener a, a STEM incorporado. También desde el guión mencionan mucho el barrio de New Crown, el Old Bones Bar me pareció interesante, como con esa instalación de huesos en el techo. Y se vio como que los personajes secundarios ahí tenían implantes subdermales, ¿no? Bueno, acá nos acompaña Luis Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Qué pena, no vi la película, me disculpan, por favor. Si no, simplemente vengo a escuchar y a hablar desde mi ignorancia, me disculpan. Ah, no se preocupe, igual estamos hablando también de androides. Entonces estamos hablando de la referencia más común que tenemos, que es la de los de Dragon Ball, ¿se acuerda? 16, 17, Sí, 18, claro. pero no me Claro, acuerdo. también está Terminator. Hay varios androides célebres, pero sí, Dragon Ball y Terminator creo que es lo más cercano que tenemos. Sí, sí, sí. Es que esta película hablaba de androides, por eso se llama Upgrade, mejora. Y entonces ponía muchos puntos, ¿no? Uno de los puntos era que el personaje podía incorporar una inteligencia a través de un chip implantado en su nuca, porque el tipo era cuadrapléjico. Y este chip le daba una segunda voz y este chip podía tomar el control de su cuerpo. Y por ejemplo, el tipo no peleaba, pero con el chip podía realizar combates tremendos, ¿no? Me recuerda también como a Neo de Matrix, cuando le instalan los programas y luego puede aprender Kung Fu y así instantáneo. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve esa tecnología? ¿Usted se implantaría algo así, Luis? Bueno, pues digamos que
Desde siempre la inteligencia artificial y los inventos biomecánicos han tratado de suplir los músculos o las capacidades humanas. Es así como surge todo este tipo de cosas y que podemos ver actualmente con nuestra inteligencia artificial más cercana, que se ha convertido en cotidiana, que es el chat GPT. Creo que siempre que haya la posibilidad de mejorarnos, de suplir ciertas dificultades que tenemos en la vida, eso resulta ser atractivo. Por eso también las cirugías estéticas tienen, tienen mucha demanda porque le están ofreciendo algo que usted siempre quiso ser o corregir unos defectos o unas características por otras. Entonces es como una cirugía estética pro o digamos que sirva a otros fines. Si de pronto no tiene una capacidad para aprender idiomas, que haya un chip que le diga, usted con este chip puede aprender alemán y francés en un minuto, pues tendría una acogida muy grande. Entonces creo que parte de ese tipo de cosas, el pensar en que este tipo de ayudas o adaptaciones biomecánicas puedan, puedan ser accesibles y tendría una acogida pues importante. Entonces veo que es como a donde se va, que es como, no es, no es un androide, sino son como mejoras, como también lo plantean en Rider, ¿cómo se llama esta? La que Ghost Rider, no, Punk Rider, no recuerdo, es una película con el que hace de Han Solo. Bueno, ahora no recuerdo, que es Ghost básicamente eso, Rider es el motorista fantasma, Nicolas Cage. no esa, no. Eh, bueno, otra película de androides en la cual toda la civilización hay androides mezclados entre los humanos, entonces les hacen un examen mirándola a la pupila y le preguntan cosas como quién es su mamá. Entonces ahí es que pillan a los androides para poder eliminarlos, algo así. Y en esa película plantean que los humanos empezaron a adaptarse a tal punto y a poner mejoras. Blade Runner se llama la película, Blade Runner, a poner mejoras a tal punto que ya no que se confundía quiénes son los humanos y quiénes son los androides. O tiene tantas mejoras que ya no es humano realmente. Entonces, creo que desde ahí parte más o menos lo que está comentando, es lo que pienso. Ah, sí, Blade Runner con Harrison Ford de 2040 Exacto, y la de esa es. 2049, ¿no? La de Ryan Sí, Gosling. correcto, eh, correcto. y con Ana de Armas, con esas escenas súper icónicas. Exacto, esa Sí. es. Ella es mi novia. Solo que está por Ya no allá. lo sabe. Ella aún no lo sabe, sí. Hernando iba a decir algo. Bueno, es que hay un grupo de investigación en la Universidad de los Andes que se plantea los debates éticos a los que se puede llegar con la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un punto en la película donde el tipo, cuando empieza, hay una discusión entre la aplicación y el man y la aplicación le dice, bueno, para que eso pase tiene que entregarme todo el control. Que el man le dice, sí, listo, le doy todo el control. Y cuando el man le da todo el control, la aplicación va y mata un poco de gente. Entonces ahí hay unos homicidios y entonces, ¿quién es el responsable de esos homicidios, ¿no? Por ejemplo, antes de que se conectara el Luis, pues les comentaba que había un caso en los que la inteligencia artificial, por ejemplo, para evitar un andén lleno de gente, para evitar un ciclista, colisionaba contra otro carro y generaba otro accidente y terminaba igual matando gente. Y entonces
quién era el responsable en ese homicidio o quién se hacía responsable ahí, porque entonces había unas cosas que de todas formas el humano estaba delegando en una herramienta y quién se hacía responsable ahí. Y de todas formas, pues ahí hay una teoría de no, que de todas formas el que tiene que responder es el hombre, porque el hombre es el que está tomando la decisión. Entonces, en este caso, así los homicidios hubieran ocurrido bajo el control de la aplicación, el man fue plenamente consciente de que le delegó pues todas esas cosas y generó ese riesgo y pues llevó al... Pero hay unos debates éticos ahí, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, el avión ese del ejército coreano que bombardeó un caserío de personas? Y el man estaba utilizando, el avión tenía dentro de su, pues no sé, pues cómo se dice, pues en tu software ahí para las armas estaba utilizando inteligencia artificial y pasó pues entre comillas, accidente que pues generó pues vida, no como no solo como en la ficción que, no, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial mata a la persona? O sea, la inteligencia artificial ya ha matado personas. Bueno, ceñiéndonos al caso que usted supone, yo diría que, bueno, en el derecho hay un autor intelectual y un autor material, y en el caso del personaje que se llama Grey Trace, al delegar a STEM para que tomara ocupación de su cuerpo y ejecutara a los otros androides, yo creo que él se convertiría en un meta autor intelectual, pero llega el punto en que los dos se alinean y los dos entienden que tienen que asesinar a estas personas, ¿sí? Eh, y también en el caso de él como investigador, tiene ahí una situación y es que, no sé, ¿se acuerdan de cuando mató al negrito en el baño? Ahí él utilizó la violencia como disuasión, porque él necesitaba que le dijeran quién era el autor del asesinato de la esposa que se llamaba Fisk. Entonces es como ver a qué nivel la violencia es necesaria para disuadir a alguien y que responda a un interrogatorio. Y ahí me pareció que la inteligencia artificial fue precisa, porque el man no sabía qué hacer y la inteligencia artificial como que le cortó la cara al man en la medida justa para que diera las respuestas. Entonces creo que la inteligencia artificial sabía mucho más allá y ese es el tema, que también tiene mucha más información de todas las ciencias, tiene más información práctica. Yo creo que desde el punto de la planeación, la inteligencia artificial puede ver miles de escenarios antes de lo que uno piensa. Y eso lo hace como también interesante, ¿no? Otro punto eran las persecuciones de vehículos, las maniobras de conducción, que vamos a tener carros en el futuro, pues manejados por inteligencia artificial que están sujetos a hackeos, pero también vamos a vivir entre carros mecánicos, ¿no? Y mientras hacemos esa transición de tecnologías, vamos a vivir en un mundo donde lo mecánico va a estar presente, pero va a estar diluyéndose en un mundo donde cada vez más las cosas van a ser electrónicas o digitales. Y asimismo, pues, con los humanos. Va a haber también el tiempo en que la raza mejorada de los androides nos lleven tanta luz a los humanos normales, que va a haber como otro punto de evolución. En vez de esperar 2.500 millones de años para tener una adaptación como el ojo humano, que es increíble, vamos a empezar a crecer y a desarrollarnos de tal manera que no sabemos cómo van a lucir los humanos del 2150. No sé, ahí le pregunto a Luis, que es bastante creativo, cómo cree que van a lucir los humanos de esos tiempos. Bueno, me parece interesante en pensar hacia el futuro.
con las adaptaciones y todo lo que está sucediendo en materia de robótica, pensar en las mascotas robóticas, en lo más básico y lo que más nos hace humanos, que son las relaciones, porque también si los androides empiezan a sustituir funciones de producción, también se estima que empiecen a sustituir esas funciones, la más básica del ser humano, que es la socialización con el otro. Entonces, por eso está la mascota, es robótica, y por eso las acompañantes también robots, y toda esa serie como de sustitución del humano que pues que ya se está viendo. Pienso que en un futuro pensar en adaptaciones biomecánicas es viable, es posible, y sí tomará un tiempo. Hay situaciones culturales, socioeconómicas en el mundo que de pronto permiten o alejan la posibilidad de que suceda, pero sí pienso que como especie, de alguna manera tenemos una resistencia a cambiar ciertas cosas. Eh, sí nos adaptamos, pero sí veo que hay unas normativas que muchos humanos, muchos países quieren que se tengan respecto a la limitación de la inteligencia artificial y este tipo de adaptación de tecnología a la vida cotidiana para que no cambie esa esencia humana. Entonces creería yo que los humanos en un futuro eh, podemos cambiar nuestro modo de alimentación. Tal vez se incorporen este tipo de tecnologías precisamente para algo tan básico como la alimentación, la producción agrícola, pero, pero continuaremos con unas prácticas muy similares. Analicé algo que pasó con la pandemia, y es que creo yo que antes de la pandemia los bares, los tomaderos eran mucho más llenos, o había una manera de socializar mucho más orgánica, mucho más presencial. Tal vez después de la pandemia, o lo que percibo yo en Bogotá, es que esos lugares han cambiado la dinámica, ya no hay gente como tanta gente tomando, pues todavía, pero no es lo mismo. Entonces, pues de alguna manera sí se cambian las relaciones, pero se mantienen aún. Los humanos del año 2500, pienso yo que estarán adaptados a los cambios climáticos, a la alimentación, a formas de socializar. Sin embargo, mantendrán pues todas sus características muy similares a las actuales, así como lo planteó en Regénesis, eh, que es el planteamiento de una historia con muchos años en el futuro, de humanos que están en el espacio exterior, pero siguen conservando esas características humanas. Y Hernando, ¿cómo piensa que van a ser los humanos en el 2000? Bueno, yo le he hecho 150, pero Luis se excedió hasta los 2500. Yo creo que ya hay un cambio estructural. Les voy a pedir un favor. Lo que pasa es que la grabación ya se va a acabar. Eh, Acá apago la grabación y vuelvo a grabar, entonces me dan un tiempito, ya vuelvo.